Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Las amenazas del general Julio César Avilés contra la prensa independiente de Nicaragua, sus lamentos por las sanciones y la sumisión demostrada a sus jefes Daniel Ortega y Rosario Murillo marcaron la agenda de esta semana. Rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y los mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución. Periodistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales rechazaron las aseveraciones del jefe del ejército de Nicaragua, destacando que su discurso se puso a tono con el de los dictadores, con señalamientos infundados y acusaciones sin aportar una sola prueba. Sus palabras reflejan la incomodidad por las sanciones que él y sus altos mandos han recibido por apañamiento y complicidad con la represión del 2018 contra la ciudadanía y por las investigaciones de medios de comunicación independientes que reflejan las ejecuciones extrajudiciales dirigidas por militares, los negocios turbios de la institución castrense, los beneficios recibidos por su lealtad hacia el matrimonio dictatorial y el aplastamiento a la ley para que los jefes se anclen para siempre en el poder. A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. El tono agresivo y desmedido del general Avilés desencadenó una alerta. Defensores de derechos humanos afirman que los hombres y mujeres de prensa, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, que no estén alineados al régimen de Ortega, están en peligro. Las amenazas del jefe del ejército al tildar de mercenarios a los medios de comunicación y decir que con el ejército no se juega, esto también da cuenta de que el cuerpo armado está directamente relacionado con la represión y abandona su papel apolítico que tiene delegado por mandato constitucional. El jefe militar se queja por las sanciones y culpa a los periodistas de ser promotores de esas iniciativas para desestabilizar al gobierno que él defiende y del cual se beneficia. Estos vividores y mercenarios de la información constantemente claman por más agresiones, las mal llamadas sanciones en contra de la patria y nuestra institución. Frente a esas quejas, la organización Alianza Universitaria Nicaragüense dirigió una carta a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que pide a los congresistas aplicar más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y su círculo represor, en particular contra el ejército de Nicaragua, lo que haría realidad el principal miedo de Avilés. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Piden sanciones contra el ejército, Avilés de rodillas frente a Ortega y periodistas nicaragüenses en peligro. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones a estos temas que se posicionaron entre los más comentados de estos días y que además sirvieron para quitarle la careta al jefe de las Fuerzas Armadas, quien otra vez juró fidelidad a sus amos, los mismos que lo han reelegido 3 veces al frente del ejército. Comandante Daniel Ortega, presidente de la República y jefe supremo del ejército de Nicaragua. Permiso para iniciar el acto. Proceda. Proceda. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista y los periodistas nicaragüenses reciben esta fecha con más amenazas, la mayoría en el exilio o bajo las penumbras.
La profesión en el país que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en una de las de mayor peligrosidad si no se repite el discurso de la pareja en el poder. Es decir, quien no se apega a su monólogo es visto como traidor a la patria, conspirador o divulgador de noticias falsas. Con los cuidados pertinentes que golpean los ojos de los chachalacos, parlanchines, urracos y urracas que se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación. A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad. La peligrosidad aumenta día con día. Según el organismo regional Voces del Sur, más de 200 periodistas han salido de Nicaragua huyendo de la represión gubernamental. Desde distintas latitudes siguen informando, pero la dictadura de Ortega aún tiene tras los barrotes a 2 periodistas, presos por ejercer su derecho a informar. A los periodistas que no se someten, el Estado los agrupa como sus enemigos, y a esa dinámica se unió el jefe del Ejército de Nicaragua, el sancionado general Julio César Avilés. Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia. A ese discurso confrontativo y directo, el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayertis, le dio una lectura. El alto mando militar vertió una amenaza directa contra los periodistas que están en Nicaragua y otros que se encuentran en el exilio. Ahora, otra cuestión que a nosotros nos preocupa sobre todo es el impacto en los medios de prensa, esa criminalización constante que vive los medios de comunicación independientes desde 2018, que empezó con las fuerzas policiales, paramilitares y simpatizantes del Frente, y ahora abiertamente se suma el cuerpo armado del Estado contra los medios independientes, y esas amenazas deben entenderse muy serias porque sabemos que el Ejército de Nicaragua realiza actividades de espionaje, realiza actividades incluso de ejecuciones extrajudiciales, y a mí no me asustaría que muchos de los asesinatos que han sucedido en Costa Rica, que han quedado, y en Honduras, que han quedado sin saber quiénes son realizados por operadores directos o miembros del ejército, por esas características que tiene, ¿verdad? Ese tipo de ejecuciones, que es la vigilancia, la ubicación de la gente y su ejecución. Entonces es muy evidente. Y esas serias advertencias serían un reflejo de la sumisión del jefe militar, quien en concordancia con Ortega y Murillo intenta descalificar a quienes ejercen el periodismo sin ataduras ni compromisos políticos o partidarios, dice el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión. El ejército actualmente está totalmente comprometido con la dictadura, y el arrogante ataque del jefe del ejército confirma cómo están enlodados, comprometidos, embarrados. Y el ejército, su estructura, independientemente que nos imaginamos o suponemos que hay muchísimos soldados y oficiales que no están de acuerdo cómo han instrumentalizado el ejército para que sea, en estos últimos años, parte de la maquinaria de la represión. El jefe del ejército, que ya tiene 3 periodos al frente del ejército, expresa molestia y se suma al lenguaje y la perorata y palabrerío y el uso de todo el abecedario del lenguaje de odio y de ataque y de descalificación contra la gente que quiere vivir en libertad y concentra su ataque al periodismo independiente.
¿Por qué? Porque el periodismo independiente, aun cuando ha tenido que pagar consecuencias, como mucha gente o la mayoría del pueblo nicaragüense, desde el exilio ha seguido informando, ha seguido incluso haciendo periodismo de investigación y evidenciando cómo está comprometido por la jefatura de ese ejército que preside Julio César Avilés, cómo están comprometidos en las graves violaciones de derechos humanos. Eso le molesta de sobremanera. Una de las molestias más evidentes de Avilés fue el de las sanciones, mismas que han recaído sobre él, parte de la cúpula militar y hasta en la vicepresidenta Rosario Murillo. Todos son vinculados como perpetradores de violaciones de derechos humanos. Y hasta de esas medidas aplicadas por Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, intentó culpar a los periodistas. Entonces el Julio César Avilés, jefe militar, ¿verdad? Por estar incluso más allá del mandato que originalmente la reforma militar había hecho, devuelve con esa perorata, con ese ataque de odio y de amenaza, devuelve a la tiranía el favor de que lo tenga todavía allí al frente del ejército, que por cierto ha afectado a la generación de oficiales, porque el ejército, igual que la policía, tiene una jerarquía y sus oficiales y jefes cada cierto tiempo van ascendiendo, y él, con 3 periodos a la brava y en violación al orden constitucional que lo prohibía, se mantiene en el ejército, obstaculizando el crecimiento y el ascenso de la oficialidad, y por eso la arremete contra el periodismo independiente. Al regresar hablaremos sobre la iniciativa de AUN, que en respuesta a Avilés solicitó que se castigue con sanciones al ejército de Nicaragua. Ya volvemos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan. En ese contexto y tras las quejas del alto mando militar, la organización Alianza Universitaria Nicaragüense solicitó a los congresistas estadounidenses aplicar más sanciones contra los represores y no dejar por fuera a la institución castrense, que ha dejado evidencia de su lealtad ciega hacia la pareja presidencial, tildada de responsable de crímenes de lesa humanidad. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Aún también demanda aplicar la ley NICAAC o ley Renacer. Cualquier mecanismo de presión es necesario, advierte Dolly Mora, vicepresidenta de la entidad. Bueno, estamos entregando una carta que la misiva lo que expone es sigue exponiendo la coyuntura y la dura realidad que enfrentamos en Nicaragua, pero además hacemos una solicitud específica para que luego los congresistas también lleven esta solicitud y esta demanda de las organizaciones nicaragüenses, particularmente de nosotros como AUN, hacia la administración del presidente Biden, y es la aplicación de sanciones al ejército de Nicaragua por su complicidad en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han cometido en Nicaragua, además de la aplicación de las leyes Renacer y NICAAC. Nosotros vamos a estar desarrollando esta y otras acciones de incidencia aquí en Estados Unidos. Un grupo bastante grande de AUN, de jóvenes integrantes de AUN, se tuvo que exiliar por persecución,
que se estaba viviendo dentro del país y pues decidimos implementar esta acción de incidencia, ya que estamos acá y tenemos la posibilidad de poder pues expresarnos y movilizarnos en libertad. Entonces vamos a estar realizando esta campaña y creemos que todas las acciones de presión suman para que el gobierno de Estados Unidos pueda seguir ejerciendo mayor presión, particularmente a través de las sanciones, y esperamos esta vez hacia el ejército. Aunque lo que quedó plasmado, según nuestros invitados de hoy, es la deuda de Avilés a la pareja Ortega Murillo, con quien, pese al riesgo, intentó congraciarse en el acto del 44 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. La dictadura está buscando cómo evidenciar de que todo el aparataje del Estado está a su disposición, incluido el ejército, pues que hasta este momento había supuestamente mantenido una posición neutral. Y a mí me parece que la vicedictadora sobre todo está muy interesada en mostrar de que tiene el apoyo del ejército, sobre todo por rumores de fracturas internas en el ejército y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ellos quieren demostrar de que todos los órganos del Estado, inclusive los órganos de represión, están a su disposición, haciendo que, orientándole o mandándole al jefe del ejército que vocifere, a pesar de que esa vociferación hunda más al ejército con relación a su participación en las violaciones de derechos humanos de 2018 y además desacredite, si es que tenía algún crédito hasta ahora, esa posición supuestamente neutral que tenía con relación a la cuestión política en Nicaragua. La Policía de Nicaragua como institución ya se encuentra sancionada por Estados Unidos, pero el ejército no ha sido incluido en esa lista, pese a que al jefe de la institución y su círculo más cercano sí ha sido castigado por cómplice de la represión y negarse a desarmar a los paramilitares. ¡Viva el Ejército de Nicaragua! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.